Gracias por estar acá, Estela, bienvenida. Es un gusto, un placer. Estamos, yo digo que este espacio físico, que tiene una forma de porción de pizza, es una manzana doble, termina en una puntita finita que se llama Plaza Estela de Carlotto. Sí. Algo que se vivió poquito antes de que se inaugurara la universidad, y que, si no me equivoco, fue el último acto hecho en Avellaneda por el entonces diputado Néstor Kirchner. Estamos a 40 años del 24 de marzo. ¿Esperabas un escenario distinto para este 24 de marzo, los 40 años, que en la Argentina, con otro panorama? De nuestra parte no. Ajá. De los organismos y los que estamos luchando hace 38 años, un poco más, para que no se olvide y para volver a poner las cosas en su lugar con la memoria y la verdad y la justicia, por supuesto. No nos imaginábamos, pensábamos que íbamos a seguir disfrutando esa primavera, de eso que se ha dado en llamar la década ganada, que lo decimos a conciencia porque no tenemos ideologías políticas partidarias, sino simplemente relaciones con los gobiernos constitucionales desde el año 83. Hemos hablado con todos los presidentes pidiéndole, haciendo estrategias de trabajo para tener respuestas, y en esa etapa que estuvo Néstor y Cristina fue maravillosa la relación y todo lo que se resolvió se dio como respuesta. Pero no nos imaginamos desde diciembre, después del 10 hasta ahora, tener que despertarnos todos los días con una mala noticia y acostarnos con otra, porque no hay justificativo para lo que está pasando, y tampoco para mentir, para imponer ciertas normas, ¿no? Así que nuestra lucha vamos a respetar la democracia. El que votó dio su consentimiento para que este gobierno existiera, y el respeto a eso, ¿no? Pero si nos respetan también, ¿no? Y la falta de respeto cuando alguien va y se presenta en su trabajo y no lo dejan entrar sin una explicación, y le dicen usted, y es más, el que se lo dice es un policía armado. Entonces eso es denigrante y hay mucha angustia. Entonces no hay que asustarse, hay que preocuparse y ver cómo vamos dando vuelta un poquito las cosas. Es cierto, esto vos no tenés ninguna connotación ni político-partidaria ni nada, y esto para que no quede en la superficie del por qué. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿están en riesgo los juicios que siguen investigando la verdad para procurar justicia en la Argentina hoy? No. Se van a seguir. Ajá. Además, eso lo hemos ya sacado como consigna del propio gobierno actual, no solamente del presidente, cuando nos reunimos con él, que fue un pedido específico. Entre tantos pedidos la continuidad va a estar, y también lo dijo el secretario de Derechos Humanos actual, el señor Abruj, que también se va a colaborar en ese tema. O sea que les va a preocupar cuando empecemos con los civiles. Claro. Porque son esos empresarios que entregaron y también promovieron la muerte de sus obreros y están libres, ¿no? Se está empezando en ese tema, y quizá ahí les toque las amistades del presidente, pero claro, eso en los delitos no hay amistad. No, por supuesto. Ahora, sí hay a lo mejor una fuerza corporativa, a veces en las sombras, lo que conocemos habitualmente como establishment, que tiene esa capacidad de operar sin exponerse, sin poner la cara, y a lo mejor o por razones de naturaleza presupuestaria u otras de esa característica administrativa, yo pensé que estaban en riesgo, ¿no? Es decir, hay que esperar que se cumpla la palabra, entonces. Es que ha habido, felizmente hoy con toda la modernidad de la comunicación, uno se entera en el acto lo que dice cada quien, ¿no es cierto? Y cuando ha habido alguna malintencionado, ¿no? Porque ignorantes no son, de decir pobres señores, injustamente juzgados, en realidad son viejos, la respuesta inmediata es nuestra: no son viejos sí, pero malos, peligrosos, siguen conspirando desde el lugar donde están presos. Lo vimos con la muerte de Julio López, que Checolatz fue denunciado por este hombre y no sabemos dónde está. O sea que conspiran, no se arrepienten, no confiesan, y además
claramente dicen que lo volverían a hacer, de ser necesario, el mismo tema de la muerte y la desaparición de personas. Entonces esto hay que ponerlo nosotros también en la parte de aquel periódico que quiera ponerlo, porque el tema de también lo mediático está monopolizado. Claro, desde luego, está concentrado. Claro. ¿Sabes algo de la situación de los que han sido beneficiados por un arresto domiciliario de estos genocidas? ¿Se sabe algo? ¿Abuelas conoce? En Mar del Plata sé que hay una cuestión muy delicada. La abuela, nuestra titular allá, nos lo dice y ellos están actuando muy profundamente enterada, ¿no? Pero hay un señor que realmente está en su casa, transgrediendo, porque lo hacen, las normas de que no pueden salir de dentro de esa casa, en un lugar que es una belleza, una maravilla, no es nada parecido a una cárcel, claro. Y que ese señor sabe dónde nacieron muchos de los nietos que estamos buscando. Yo tengo mala memoria para los nombres, pero en Mar del Plata es lo que yo recuerdo claramente de esta cárcel domiciliaria injusta, porque si están enfermos en las cárceles se los trata, hay hospitales también, hay médicos, hay asistencia. En casos extremos se podría decir que quiere morir, pero yo creo que tampoco. No, y además con relación al delito común y corriente, uno prejuzga, a lo mejor equivocadamente, que tiene un tratamiento un poco más feliz respecto a lo mejor de un ladrón eso seguro. Convencional, ¿no? Sí, seguro que tienen un confort distinto. Claro, están entre sus pares, porque hay que ver que las fuerzas de seguridad fueron parte de la dictadura y todavía quedan resabios. Y además manejan dinero, siempre que se ayuda con algo se los trata mejor, gozan de ciertos privilegios que seguramente otros presos no tienen. ¿Cuál es el saldo de estos 40 años del trabajo, la lucha, la búsqueda, la superación del dolor para seguir sacando energía de un lado y seguir y no parar? Bueno, yo soy muy optimista y las abuelas también. El saldo es positivo. Si estamos todavía, es porque hay una voluntad férrea de no abandonar un camino que todavía no está completo. Falta saber dónde están miles de personas, sus restos. Los antropólogos forenses están trabajando muy bien. Nosotros estamos buscando centenares de nietos todavía que pueden estar en Argentina o en cualquier lugar del mundo. De manera que la tarea es muy, muy fuerte. El tema es que estamos viejas, nos hemos vuelto ya un poquito más lentas y algunas ya no están físicamente y otras están enfermitas, pero hemos incorporado a la juventud. Ahora en nuestra comisión directiva hay hombres que son nuestros nietos recuperados o nietos que quieren colaborar. Esa sangre nueva, esas ideas nuevas nos hacen mucho bien, y las abuelas que somos muy pocas, digamos, tenemos la palabra rectora, pero siempre abiertos para el buen consejo, o sea que ya está preparado el relevo. Si todos los casos fueron iguales y si hay alguno que te marcó como una característica especial, más allá del nieto propio, obviamente. Bueno, sí hay que tener en cuenta que llevamos más de 38 años en esta tarea. Esta tarea no es todos los días la misma. Es permanente cambio, qué más se puede hacer, cómo y dónde, aprovechar la oportunidad que se nos presente en aquella época en soledad, golpeando puertas, con miedos, desconocimiento, peligros. Juntarnos fue, creo que la mejor idea que tuvimos. Al día siguiente, en vez de una, éramos dos y así. Y después, bueno, empezar a pensar que las cosas no solo se supieran en el país, sino en el exterior. Mundial 78, en 79 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, dio visibilidad. Y de ahí vinieron ya las invitaciones para recorrer, y hemos ido en campañas de 2 meses, en 11 países, por ejemplo, en Europa y también en Canadá en su momento. O sea, difundir para ser protegidas, uno, en dictadura, y en colaboración económica, porque todo lo hacíamos con nuestros sueldos, nuestras jubilaciones o lo que fuere. Y vimos el proceso de que en realidad con mucha inocencia esperábamos el nieto y esperamos el regreso de los hijos. Esto no pasaba. Nos fuimos enterando con los que eran liberados, los que después iban al exilio,
qué es lo que habían vivido y en qué lugares. Y fuimos teniendo conocimiento de los nacimientos, de las situaciones de las madres embarazadas, de los que asesinaban inmediatamente, y luego con esas nuevas visiones que nos daban informaciones, íbamos en Argentina trabajando en la búsqueda, hasta que encontramos esa receta maravillosa del ADN. Claro. En ADN no, el HLA era entonces, sí. En el año 83, ya en 84, y en Democracia se funda un banco de datos genéticos único en el mundo. Todo eso es así, de ir viendo el proceso político, social, más la edad de los nietos, Claro. y el acompañamiento. ¿Qué nietos encontramos primero? Y los que habían sido secuestrados y robados ya nacidos. Ajá. Que había una fotito, había una partida de nacimiento, un recuerdo de la abuela, de los abuelos, de la familia del barrio. En libertad, digamos, de sus padres todavía, más allá de ser militantes. No, estos chicos habían sido secuestrados junto con sus padres y no habían vuelto. Ajá, correcto. Entonces había abuelas buscando nietos junto con su familia, que después supimos separaban a los chiquitos de los padres, los chicos iban como un aguantadero de niños y se los iban quedando o los iban dejando, ¿no? Donde se les ocurriera, en plazas a veces, a la buena de Dios. Fuimos encontrando en el año 80 las primeras chiquitas en Argentina, en el 79 los dos primeros hermanitos en Chile, habían cruzado la cordillera y habían desaparecido en Buenos Aires. Mirá. ¿No? O sea, fue el aliento de que estaban, que los chiquitos no eran asesinados y que habían nacido. Y a partir de ahí hasta hoy ya nos movemos con adultos. Claro, desde luego. Hombres y mujeres de 35, 37 años, que ya tienen sus hijitos. Por eso vamos a los jardines de infantes a hablar a los niños, que pueden ir a la casa y decirle al papá, mira, una abuelita dijo que le robaron su nietito y que no quiere que vuelva a pasar, y porque el nietito tendría tu edad, papá. Y ahí viene que de adentro el papá dice, ¿cómo? Yo me niego a buscar porque tengo miedo y estoy transfiriendo la falta de identidad a mi hijo, y ahí lo impulsa. Es decir, estamos haciendo Twitter relatos, estamos haciendo todo tipo de exposiciones. Sí. Vamos avanzando y encontrando respuestas por parte de algunos que vienen voluntariamente a buscar, y si no, vamos nosotros, cuando hay un dato, a buscarlos a sus domicilios y a decirles que existe la presunción. Trabajamos estrechamente con la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad del Estado, que desde el 92 se creó a pedido nuestro, justamente. La CONADI tiene el poder del Estado, la decisión de que las cosas se hagan rápido y los análisis también, y entonces es un trabajo mancomunado muy muy interesante. Estela, en la organización, en los comienzos, se pensó en buscar profesionales para asistir, sobre todo en el rubro identidad, porque todavía no estaba el examen. ¿Cómo se buscaba primitivamente? Bueno, nosotros, para hablar de profesionales, los recursos de habeas corpus, los primeros en plena dictadura, los hacíamos nosotros, con un texto inventado porque desaparecían los abogados. Igual teníamos asesoramiento porque había abogados buscando sus hijos. Emilio Mignón en La Plata, claro. Ahora se me va el nombre, que fue un abogado excelente también, y que la hija había desaparecido. Ellos formaron un grupo, el CELS, que existe todavía, pero después vimos la necesidad de que ellos nos hicieran recursos en la justicia y el grupo. Pero cuando encontramos los primeros niños y había todo un conflicto de inclusión, de regreso de esa criatura al hogar, ahí se vinieron a ofrecer psicólogos que bueno, ya estaban trabajando en otros temas parecidos sobre el tema de todos los abusos de la dictadura, y se integraron en un equipo de psicólogos. O sea que de la genética, de la jurisprudencia y de la psicología tenemos equipos técnicos geniales. No están los mismos, se va renovando, y después nacieron otros grupos de colaboración en la parte investigativa, en la parte de presentaciones espontáneas, en la prensa y difusión. O sea que tenemos
mucha gente joven trabajando, ¿no? Y el tema de buscar cómo probar, porque esa cosa de ir a la casa cuna, mirar la carita de un bebé y ¿a quién se parece? Claro. ¿Quién es? Si no sabíamos si era niño o niña, que era iluso, era muy absurdo, pero bueno, producto de la necesidad, y la lógica. A los chiquitos que se los abandona, uno dice, van a parar a la casa cuna, al orfelinato, ahí vamos y nada, ni nos dejaban ver aparte. Después entonces nace esto de que por un avisito que salió en La Plata, en un periódico, de un papá que negaba la paternidad, un examen de sangre de presunto hijo, presunto padre, y la respuesta fue que era. Y ahí se nos iluminó la sangre. Nosotros tenemos sangre, pero los papás no están. ¿Servirá la sangre de esa abuela? Empezamos a recorrer el mundo y ahí recalamos en Estados Unidos. Y ahí tuvimos la respuesta en el 83. La memoria de la familia, la memoria del árbol genealógico. Sí. Y hablando de memoria, nosotros, entre otras cosas que hemos hecho, hace más de 15 años que tenemos un archivo biográfico familiar. ¿Por qué? Vamos a recibir nietos que ya no le queda a nadie de la familia. ¿Y quién le va a contar cómo era papá y mamá? Claro. Entonces empezamos antes a llegar a los hogares donde los abuelos eran viejitos, más enfermos, con grupos de la universidad, de sociales y profesionales y gente solidaria. Se forma este archivo biográfico donde se guarda celosamente al encuentro todo lo que se pudo recabar de ese matrimonio que es el papá y mamá, fotos, el abuelo que cuenta cómo era, el vecino que decía cómo era, el que jugaba al fútbol chiquito, la maestra, o un vecino o un compañero militante. Entonces, cuando lo encontramos y hay voluntad de la persona encontrada, ya sea mujer o varón, de recibir esa información, caja, claro. Es una caja simbólica. Es para ellos un tesoro porque van a encontrar ahí cosas que no se iban a enterar de nadie porque ya no están. Hay un tiempo donde todavía los chicos, eran menores y estaban con sus apropiadores. ¿Cómo fue el trabajo en ese lugar? Porque ya uno imagina, con la mayoría de edad, con otra voluntad de acercarse a abuelas, el camino está un poco más recorrido, pero cuando se trataba de chiquitos menores en el comienzo de la búsqueda, ¿cómo fue? Bueno, la mayoría está en manos de apropiadores, quizá los asesinos de sus padres, un porcentaje minoritario adoptados por familias de buena fe, que ignoraban que estaban adoptando un niño muy buscado, que no hubo ningún problema del reencuentro porque abrieron las puertas, que tenían dudas porque era un niño que no tenía aspecto de abandono. Había algunos que hablaban hasta otro idioma porque habían estado en el exterior. Entonces, bueno, el tema era con los que sabíamos que eran represores, es la justicia. Y tuvimos que ayudar a la justicia, porque la justicia todavía sigue pensando cosas que no nos conviene cuando se juzga a estos genocidas. En aquel momento, patético, puedo poner como ejemplo cuando se restituyó una chiquita que la secuestraron cuando tenía 2 años y la anotaron como recién nacida, el represor y su mujer, cuando la restituyen a su abuela, y ahí acompañada por psicólogos y todo lo demás, para que regrese a su verdadero hogar, el juez quería poner régimen de visitas como si fuera de un divorcio. Mira. Hubo que aclararle, pero ¿qué régimen con el que mató a la madre y al padre? Con el asesino, con este hombre en la cárcel. Y las penas eran bastante bajas. Muy, muy suave. Bueno, yo creo que lo digo cada vez que tengo oportunidad, que la justicia, en más de 30 años de democracia, es el único de los 3 poderes que no se fue adaptando a la realidad de esta sociedad y el reconocimiento del tema de derechos humanos profundamente, ¿no? Hay aún hoy rémoras, jueces poco probos, fiscales también, y uno se queda preocupado, ¿no? Cuando cae en manos de estos personajes. Sí, a veces no digo que se pueda hacer, pero a veces uno espera que caiga un tiempo para que caiga en determinado juzgado, porque sabe que ese juez y esos fiscales van a ser... Le ponen ganas, le ponen ánimo, porque si cae en otro lado es como que hay que ir a discutir y son dueños de la verdad, ¿no? Interpretan como quieren. Hemos tenido, por suerte,
muy buenos momentos, porque, por ejemplo, para probar que hubo un plan sistemático de robo de bebés, que la justicia no lo aceptaba, estuvimos más de 16 años. Uh-huh. Y ya, por suerte, está probado y que hubo un plan, y al haber un plan, es un genocidio, no prescribe, y por lo tanto no interesa el tiempo, sino sí, en el momento sí, claro. se lo juzga, condena como tal. Es un delito en estado continuo. Exactamente. Esta sí, es la sí, realidad. Sí. Aún el término genocida fue rechazado en el uso, ¿no? En el uso por los periodistas también, ¿eh? Sí. Era más fácil dictadores, dictadura. Claro. Y allí el término lo inauguró Baltasar Garzón, uh-huh, en España, claro, ¿no? Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando no teníamos justicia por las leyes de impunidad, uh-huh, recurríamos a hacer juicios en países donde nos iban a recibir bien. Italia fue genial, porque Italia inició por 20 años un juicio y terminó con la condena, en contumacia, o sea, en ausencia. uh-huh. Siempre pensábamos en la cárcel de Revilla, que es de terror, uh-huh. los calabozos vacíos, cuando ahí tendrían que haber estado estos condenados, ¿no? Sí, pero sí. fue muy bueno como ejemplo, y el país, o sea, el Estado se hizo parte civil. Y conseguimos que el Estado asumiera, el Estado italiano, ¿no? Sí, su rol de querellante, representación de la sociedad civil. Muy buena, los jueces, realmente una maravilla. Y en España, Baltasar Garzón, que por ser como fue, termina como terminó, uh-huh, que claro. fue realmente repudiado en su propio país, uh-huh. y está muy llegado a nuestro país ahora. Sí, claro. Bueno, ahí también hay una situación de época política con gobiernos de derecha ultramontanos que dieron marcha atrás, ¿no? Incluso el no poder investigar crímenes del franquismo con la demanda que hay todavía, ¿no? De herederos. ¿Pensabas que en el arranque de la democracia iban a aparecer las leyes de obediencia a vida y punto final? ¿Intuías que podía haber una decisión así? ¿En la época de Alfonsín? Sí. No, para nada, no. Nosotros, cuando empezó Alfonsín, hizo el juicio a los comandantes, uh-huh. estábamos muy bien, porque aportamos todo lo que pudimos de la información que teníamos, más nuestros propios testimonios, que eran de vida, ¿no? Una uh-huh. cosa, fue muy fuerte todo eso, pero estaba muy restringido, la prensa no podía estar. Además, claro. teníamos que entrar de cada organismo, 2 por cada organismo, muy controlado, pero bueno, lo llevamos adelante, y el juicio fue fantástico. Después empezó el tema realmente impensado, uh-huh. que dijeran que bueno, obedecieron órdenes, y después ponerle plazo, y nos apuramos a llevar todo para seguir, pero el plazo era cortísimo. La CONADEP duró poquito, claro. Tendría que haber durado mucho más, uh-huh. había mucho más para hacer y recabar. Claro. Entonces eso demostró, pero lamentablemente el presidente no dijo lo que después dijo, a los años ya, uh-huh. de que había tenido un revólver prácticamente en la una fuerte presión. Está el tema presión, de Semana Santa, recordemos, sí, histórico, sí. Pero de todas maneras pareciera no necesario haber hecho eso, porque además contaba con un gran respaldo la democracia. Sí, pero no confió, yo uh-huh. pienso, porque nosotros decíamos, ¿por qué no nos confió que le estaba pasando eso? Y nosotros salíamos. Fuimos a la Plaza de Mayo cuando Felices Pascuas para uh-huh. ir a Campo de Mayo. Uh-huh. Estábamos dispuestos a ir a Campo de Mayo, si total habíamos ido a tantos lugares, sórdidos, los riesgos claro. terribles. Uno salía y no sabía si en el aeropuerto lo secuestraban, qué pasó. O sea que no es que uno sea valiente ni distinta, estábamos buscando lo sagrado para nosotros. Pero él nos dijo Felices Pascuas, la casa está en orden, todo eso, y nos fuimos pensando que era así. Y después resulta que fue, bueno, la historia fue distinta, con los caras pintadas por un lado, claro. Pues se mezcló todo, ¿no? Uh-huh. Que si no hubiéramos hecho, no hubiera pasado más que la presencia de un pueblo de pie, ¿no? Sin duda, claro. Claro, él, no sé, pensó, también fue una época de transición muy fuerte, uh-huh. donde todavía la entrega no fue con el
con gusto, digamos. Sí, ¿no? sí, por supuesto, y además con como decíamos en esa época, la mano de obra desocupada dando vuelta, caminando Sí, entre nosotros. claro. Ahora, uno piensa que ese periodo que se extendió hasta 2004, ¿no? Hasta la presidencia de Kirchner, es sí. un tiempo perdido en la búsqueda, Y ¿no? fueron 20 años, eso fue tremendo. 20 años de convivir con los asesinos en la calle, de paralizar todo lo que es la justicia. Solo que tuvimos la viveza, la inteligencia, y ayudados por algunos jueces, de hacer los juicios por la verdad, Ajá. que no tenían efecto penal, Ujú. pero podíamos ir, declarar y contar, y hacíamos un bagaje de evidencias Ujú. que sirvieron muy bien cuando las leyes Claro, cayeron. claro, porque era la documentación Claro, pero fundamental. después al contrario, se profundizó todos los malos hábitos, sobre todo de los uniformados, Ujú. ¿no? De seguir con el gatillo fácil, de seguir robando, total, todo vale. Total, si está preso que mató 20, yo... Claro, la impunidad. Allí en la derogación de las dos leyes aparece otra también decisión fundamental, que es la apuesta, por definición del Estado, de darle difusión a la búsqueda, porque en ese periodo, si no me equivoco, más allá del esfuerzo propio de abuelas, el Estado no estaba acompañando, ¿no?, en el tema de identidad, ni difusión, ni información. No porque, digamos, al haber este proceso de olvido, si se quiere, o de dejar las cosas como estaban, nosotros seguimos trabajando igual, en la búsqueda, con la justicia, porque el delito, porque esto fue lo que pasó para las abuelas, el delito de robo de bebés no fue perdonado en esas leyes. Ajá. Nosotros podíamos recurrir a la justicia y condenar por esa justicia que dio la impunidad a los ladrones de nuestros nietos. Uh-huh. El delito de violación, Uh-huh. que estaba improbado porque estaban todas muertas las chicas, uh-huh, para decir si los violaron o no durante el cautiverio. Uh-huh. Violación y apropiación de niños, eso quedó fuera de la ley de la obediencia de vida y punto final. Uh-huh. A ver, retrocedamos un poco. ¿Cómo una maestra, directora de escuela, de una vida de clase media en La Plata, se ve obligada a militar desde otro lugar? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, es cierto, yo era burguesita, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no tenía participación en la política, en los actos, votábamos cuando nos tocaba. No, yo nací en el 30, o sea, uh-huh, que primer golpe de Estado. Uh-huh. Me crié con dictadura, me eduqué. Claro. Y después era natural, hasta miramos de las terrazas en La Plata el golpe del 55. Uh-huh. Estaban matando gente. Sí. Y es lamentablemente, La Plata es terrible. Y sí, es un eje con la historia marcada a fuego, sin duda. Bueno, ¿qué pasa? Cuando a mí me tocan un hijo, yo soy leona, soy muy buena, todo, pero los hijos sagrados. El primero en ser secuestrado fue mi marido. Uh-huh. Y ahí aprendí a buscar a un desaparecido sin saber qué hacer, pero ya, como estamos emparentados políticamente con la familia Falcone, uh-huh, cuando secuestraron a María Claudia Falcone el 16 de septiembre del 76. La noche de los lápices. La noche de los lápices, uh-huh, ya. Los Carlotto, porque Claudia estaba casada con el hermano de María Claudia. Uh-huh. Claudia es la primera que tiene que irse porque la fueron a buscar, uh-huh, a ella y a Jorge. Felizmente están, ¿no? Uh-huh. Acá entre nosotros, sí, acá está. Cuidando a la vieja acá, para ver qué le pregunta. Pero yo lo que quiero resaltar es cómo quisieron deshacer familias y cómo nos volvimos a juntar todos. Yo tengo todos los hijos y los nietos militantes. Ajá. Militantes por los derechos humanos, militantes por la vida. O sea, si quisieron meternos miedo, les fue mal. Sí, le salió al revés. Le salió mal. Yo tengo un hijo diputado, el otro fue funcionario, Claudia está en la CONADI, uh-huh, y estamos todos en lo mismo. Los nietos, los hijos, mis hijos, sí también. De acuerdo a la edad, por supuesto. Y ahora tengo bisnietos, vamos a ver. Uh-huh. Vienen los bisnietos, está muy bien. Está muy bien. Así que entonces, bueno, esa lucha me motivó el amor, uh-huh, y además buscar a Laura, mi hija, en algún lugar estaría. Íbamos aprendiendo,
con lo que nos íbamos enterando qué es lo que pasaba. Cuando mi esposo fue liberado, 25 días después, contó horrores. Creíamos que estaba loco, de lo que vio, lo que vivió. Y salió mal, muy deteriorada su salud. Entonces, aún sabiendo eso, salimos y buscamos y seguimos. Hay abuelas que están esperando y hay madres que quieren, aunque sean los huesos, para tenerlos, para cerrar la historia, cerrar porque la historia, claro. Está abierto, es una herida abierta, sí, ¿no? Aún en ese la escenario. incertidumbre es una cosa que uno está flotando en donde, porque nadie puede pensar ya que están vivos, pero por ahí puede haber alguien que diga, porque pasó, y mi hijo se olvidó de mí, se fue, y bueno, del pueblito chiquito de tal provincia, dejó y se fue allá y se olvidó de sus padres. No, está desaparecido. En esa atmósfera, para tomar el término tuyo, burguesita, ¿se aceptaba la militancia? La Plata era una ciudad... a mí me costó una barbaridad. Yo les hablaba a mis hijos, a Claudia, a Laura, que no hagan eso. Mira, cuando Claudia vino y me dijo que era de la UES, estaba en la secundaria. Te puso los pelos de punta. No, dije, ay, motoneta, violación, olivos. Claro, toda aquella historia. Era todo lo que me habían metido a mí. Claro. Como mentira, y que la creía, porque lo decía Clarín. La Unión de Estudiantes Secundarios, ¿no? Claro. Sí, entonces, yo dije, no, pero mamá, bueno, ellas sonrientes me fueron formando, informando, y yo llegó un momento que acepté su vida, su compromiso, y porque Laura lo dijo, mira mamá, nadie quiere morir, pero vamos a morir miles, y no va a ser en vano. Entonces, eso a mí me sacude. Hay un término oculto, extraviado, que es la solidaridad allí entre los pares, ¿no? En la lucha, y esa lealtad férrea que tuvieron esos compañeros de mi generación también, claro, ¿no? Exacto. ¿Por qué no negarlo? ¿Por qué negarlo, digo? Es un momento culminante de la historia. Pero hay otro tema, que es la aparición de Guido, donde no sé si con cierto pudor todos pensamos que había aparecido nuestro sobrino, claro. Era un... Sí, porque lo buscaron entre todos. Vos sos la mamá de todos nosotros, y entonces apareció sí. y no paraste ahí. Al contrario, tuviste una carga, una pila nueva. Sí, claro, no. Primero porque yo no estoy buscando, ni estuve nunca sola. A mí el grupo de la institución de abuelas es un grupo colectivo, ahí no se busca lo mío y cuando lo encuentro me voy. Claro. Ni voy a hablar de mi caso, hablo de todo. Sí. Entonces, encontrar cada nieto era una alegría enorme, compartida por la abuela, feliz, y nosotros apoyándola y bueno, y acaparándole un poco ese nieto. Sí, claro. Que bueno, ahora ya están casados, tienen hijos, están con nosotros. Siempre esperando el propio, pero no particularmente metida en eso de decir yo busco lo mío. Y bueno, el momento llega, se tiene que dar porque falta mucho todavía. Y en el caso particular de mi nieto, el tema de mi visibilidad fue, porque yo, tanto en el país, la cara sale en la televisión, me lleva a las casas de miles, de millones. Sí, claro. Bueno, y me escuchan hablar, yo tengo la forma de maestra, no hablo nunca con lo que no debo, ni no van a ver en mi gesto odio, ni rencor, ni nada, simplemente lucha y compromiso. Y después en el exterior, hemos recorrido el mundo. Entonces esto, cuando se aparece y se sabe, tomó estado social de una manera que decían, encontramos a Guido, todos decían eso, claro, porque lo habían buscado. Claro. No eran visibles a lo mejor, pero con el pensamiento, pobre señora, hoy mirá esta mujer, algunos pensarían, y quién sabe si está vivo. Y yo nunca pensé que no lo iba a encontrar, yo tenía el convencimiento de que estaba, y estaba cerca. ¿Alguna vez te sentiste maltratada por funcionarios en esa búsqueda? No, yo no recuerdo, al contrario. Siempre hubo respeto, porque como éramos respetuosas, éramos respetadas también, ¿no? Y hasta ahora es así, ¿no? Hasta ahora es así, ahora con el gobierno actual, que no compartirá miles de cosas, los diálogos son diálogos. Después esperemos que hagan, y si no estaremos
en la trinchera de nuevo, ¿no? Sí, Claro, claro. ¿Se puede contar el recorrido, la escala el acceso a la toma de conocimiento que estaba el nieto, dónde estaba? ¿Eso forma parte de alguna cosa más íntima, privada, o te gusta contar cómo fue que te fuiste enterando? No, yo buscaba y tenía muchos datos porque había tenido oportunidad de encontrarme con muchos sobrevivientes en el exilio y después dentro del país, que me fueron contando que nació, que era un varón. Laura mandó un mensaje en su momento para decir que si era varón lo llamáramos Guido, que yo lo buscara en la casa cuna, se ve que a ella le decían eso. Mucha información, hay abuelas que no saben nada, lo cual no va a impedir que aparezca igual porque la sangre es la que habla. Claro. Bueno, y todo ese bagaje uno lo difundía, hubo diarios como Página 12 donde permanentemente uno ponía los recordatorios y todos los mensajes, lo hacía visible. En su momento la prensa colaboró. Sí. Yo he ido al Canal 3, he ido a todos los canales, y personajes siniestros como La Nata, que tenían un programa, me han recibido, pero muchísimas veces, incluso algunos nietos también. O sea que había, en una etapa en que no se molestó a Clarín. Sí, había una empatía, digamos, con las abuelas, con las madres, con todas las organizaciones, pero después aparece el fenómeno de lo que vos describís como la década ganada, donde las pegan a las abuelas, a las madres, con la gestión de gobierno, con malicia, yo diría, las pegan, porque la lucha era la misma. Lo que se había abierto a lo mejor era una puerta, una posibilidad, una herramienta nueva, desde la decisión del Estado de acompañar, ¿no?, el esfuerzo. Sí, pero no es justo cuando empieza el gobierno de Néstor, ¿Ah, sí? Porque Néstor tuvo diálogo con Clarín. Sí, claro. Es cuando nosotros empezamos a buscar esos dos chicos que pensábamos que eran desaparecidos. Inocentemente fuimos, mucho antes del gobierno de Néstor, a hablar con la señora Redenoble, porque dijimos, es una civil, a lo mejor ella no sabe que realmente estos chicos son hijos desaparecidos. Teníamos informaciones muy fuertes de que lo eran, pero estábamos ahí a la expectativa y dijimos, bueno, vamos a ir a hablar. No nos recibió Magneto. Claro. Magneto, cuando le dijimos que íbamos por ese tema, se horrorizó y dijo, no, ¿cómo la señora va a tener hijos de subversivos? Primera ofensa, ¿no? Pero después quiso negociar, decirnos quién eran las madres biológicas, como que no eran nuestros. Sí. Sí le dábamos los nombres de los denunciantes, o sea, la venganza. Sí, claro. Y ahí fue que no, y ahí después vino el juez Markevich, que tomó cartas en el asunto y inició todo esto. Tenés razón, eso fue, me acuerdo, fue en el año 2012 eso, que produce una detención incluso. Claro, la detiene esta señora como presunta delincuente por todo lo que arrastra, porque se encontraron los expedientes de adopción, que estaban escondidos, no sabemos dónde, pero se encontraron, y ahí tuvo, y además vino una denuncia de alguien que fue parte de Clarín y estafado con todo lo que la herencia o esas cosas que había en el medio con Noble, ¿no? Claro. El que tenía el poder. Entonces ahí empieza la cuestión. Sí, un y par de ahí años es antes. cuando se quiebra un poco todo eso, y también desde el Estado con la relación con Néstor, ¿no? Cuando Néstor no entra en ciertas cosas que... Es que casi seguro durante la dictadura, más allá de los casos específicos de niños nacidos en cautiverio, también de haber habido movimientos insólitos con apoyos oscuros para la adopción, ¿no? Seguro, sí. De haber habido jueces muchísimos que casos. entregaban, hemos encontrado jueces que entregaban los chiquitos a sus amigos. Cuando no tenían hijos y querían tener un niño, los entregaban. Sí, no, hubo una complicidad muy grande de todos los sectores. Y gente que también ignoraba y por ahí no sabía que ese chiquito era buscado, ¿no? Gente que por ahí vivía sin televisión, sin periódico, sin nada, y le llegaba un niño, porque han hecho de todo, hay de todo en este proceso de disponer de estas criaturas. Sé que no sos de presionar, pero ¿cómo es la vida con Guido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo evolucionó después del primer día hasta la cotidianidad, ¿no? De tenerlo
a la mano a cada rato. Sí, bueno, muy bien, tal como lo presenté yo cuando le hice una carta pública cuando cumplía 18 años, que lo hice músico, sin saber nada. Es músico, sí, claro. Muy buen músico, está trabajando mucho en esto, va a ser papá, o sea, me va a ser bisabuela. ¿Qué tal? Y nada, él vive un poquito lejos, por eso no es tan fácil vernos, pero la comunicación con sus primos es por el Skype, celular, WhatsApp, todas estas cosas dicen, hoy. Se dicen todas las cosas, se dicen pavadas, esas cosas de chicos, ¿no? Y yo soy la abuela que, como estoy, no sé dónde cada día, no tengo mucho tiempo pero estamos cerca igual, ¿no? Y yo lo veo bien, lo veo crecer, está inaugurando su nueva casa, que se la hizo él a pulmón. La paternidad también lo va a tocar, vamos a ver, es una nena. Mira. y todas las veces que podemos vamos allí a Olavarría, que es donde él vive, ¿no? A visitarlo, y él viene también, a veces de paso, aunque sea un ratito, pero... Es que debe haber imagina uno, ¿no? Con alegría, un proceso también de reconstrucción de un tiempo perdido, que forma parte también de la evolución biológica de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Así que debe haber algo lúdico todavía para entretenerse. Exacto, sí, no, y aparte hay que tener en cuenta, porque hay experiencias tremendas de nietos que por 10 años no la quisieron ver a la abuela, ni llamarle abuela. A mí me llamó abuela el primer día. Claro. Entonces yo estoy muy feliz y estoy respetando lo que él quiera saber y hacer, porque es un cambio, es una vuelta de la vida, que hacía a la que está haciendo, salvo su profesión musical, que eso, él era director de una escuela de música, profesor también ahí en Olavarría. Pero los tiempos de él, es decir, no, una familia que no lo atosiga, que no estamos no dirigiéndolo, él va a optar, es una persona muy buena. Muy buena persona. Las abuelas tienen el ojo para descubrir qué puede tener de Laura, Guido. ¿Encontraste algo ahí? El parecido físico, nada. Yo la buscaba, como no conocía al papá, lo conoció mi marido, pero no me supo describir nada. Me dijo que tenía cara de bueno, nada más. Yo buscaba a alguien parecido a Laura, no se parece. Dicen que se parece a mí porque no sé qué, no, para mí nada. Yo creo que es igual al papá, todos dicen lo mismo, pero de Laura sí tiene, seguro. Debe tener cosas de carácter que a lo mejor yo todavía no conozco. La dialéctica por ahí, también un poco parecida a su abuela, porque el día que hizo la conferencia de prensa, al día siguiente de aparecer y de tener el baldazo de su nueva identidad, quiso hablar con la prensa y era una maravilla. Muy sólido, que yo efectivamente, muy sólido, ¿no? Como si estuviera preparado. Sí, por eso los malos que decían, sacamos de la galera a los chicos, para meterlos en el momento oportuno, como si nos estuviéramos ahí criándolos en un laboratorio. Eso es increíble, ¿no? Pero todavía tiene algunos desprecios esta sociedad, y hay que construir mucho con esas cosas, ¿no? Pero hay un cambio muy grande, porque cuando uno hace años notaba que la gente nos miraba de costado, alguno venía, era como sentirse solos o por ahí discriminados por cierto sector. Hoy en día, en lo personal, yo no puedo salir a hacer compras. Claro. Porque no puedo caminar, que las fotos, que los chicos y la juventud, que es maravillosa, tienen una formación en este tema muy grande, muy importante. Ya dijiste que sos optimista, yo entiendo que en esos sectores se ha transferido este tema de la dignidad y de la sinceridad absoluta de abuelas y la notable discreción para seguir trabajando con el respeto por el otro, porque aquí lo que está es afectándose identidad nada menos, ¿no? De familias, de grupos. ¿Alguna historia de esas recuperaciones que te haya marcado, más allá del nieto propio, por lo intrincado, por lo feliz, por el reencuentro? Y no sé, porque son muchísimos, ¿no? Pero uno siempre se conmueve más cuando se encuentra al de la abuela que está cerca, ¿no? Por ejemplo, la vicepresidenta es una mujer bien mayor, que ya hace más de 12 años que encontró su nieto, y que no fue fácil, porque el recuperar su identidad no todos lo aceptan, y la ligazón morbosa que a veces hay con los apropiadores es una barrera. A mí me emociona, y lo mismo la abuela Buscarita, que es chilena, su hijo desapareció acá,
era mutilado, estaba sin piernas y la niña la encontramos, ya la secuestraron con unos meses de vida y es una maravilla como están, ¿no? Pero le costó también un poquito. Pero uno lo que tiene más cercano es lo que por ahí hay algunos que se pierden porque viven lejos y las abuelas también, ¿no? ¿Alguna vez hubo una acción así, tratando de desmerilar, de desprestigiar el trabajo de abuelas? Y sí, lógicamente. ¿Aparece con frecuencia? Claro, sí. Bueno, el hecho de decir que nosotros fuimos cooptadas por la política de Néstor y Cristina, como que somos tontas. Yo dije, no, al contrario, nosotros los agarramos a ellos. Nosotros fuimos los que los involucramos, llevándole las demandas, y ellos dieron respuesta porque eran militantes también. Claro. Venían ya con la idea, y los ayudamos, ¿no? Es decir, que la mala gente, porque el ignorante se calla, y el que habla no es ignorante y es malo. Hay que decir que efectivamente damos fe, la carrera de Derecho, tanto de Néstor como Cristina, se desarrolla en ese escenario de La Plata, escenario doloroso, por cierto, el escenario donde Camps era amo y señor de la vida de las personas, y que naturalmente debía venir, estando en el poder, una respuesta a esas demandas que tenían una carga histórica sobre la cabeza de muchos de nosotros en aquellos años. ¿Cómo fue el primer encuentro con Néstor? ¿Fue antes de ser presidente o fue antes? No lo conocíamos. Ajá. A ella sí, porque era parlamentaria. Claro. Así que lo conocimos cuando asumió. A mí me tocó un rol bastante lindo porque por esas cosas de la vida Cristina me citó y fuimos con Claudia justamente a su departamento, única vez. Algunos piensan que somos amigas de vernos, somos entrañablemente queridas ambas, pero nada más que eso. Y porque me quería hacer una consulta y ahí conocí a Néstor, que estaba a 2 o 3 días de asumir. Entonces me saludó y después me invitaron a estar con la comitiva para ir a la Asunción. Conocí a los ministros, me emocioné mucho porque me di cuenta que eran jóvenes que representaban a Laura y a sus compañeros. Tomada desde entonces, cada vez que me ve llora, porque era con él más que nada la charla. Y bueno, la sorpresa fue que no hubo necesidad ni de pedir audiencia, nos recibió volando enseguida. Éramos una cantidad enorme de organizaciones que llevábamos un documento muy largo, por horas estuvimos cada uno pidiendo y razonando el tema, y él escuchó, dio órdenes a sus ministros, lo que se podía hacer. Y después dijo, bueno, todo lo que ustedes piden está muy bien, pero hay que empezar con la justicia, porque sin la justicia lo demás no sale. Y fue después cuando él retoma todo el tema del cambio en la Suprema Corte, etcétera, ¿no? Y después de ahí, permanentemente. Ya venía esa separación, o ese destrato de la prensa, sobre todo por el incidente de Clarín, se agrava después, ¿no? El vínculo, yo me acuerdo que ya quedan estigmatizadas las organizaciones de derechos humanos por esta prensa dominante. Claro. Y eso impidió que aparecieran noticias del trabajo de abuelas, o más o menos se tuvieron que seguir comiendo la necesidad de poner la aparición de cada nieto a medida que esto sucedía. No, nosotros siempre hacíamos conferencias de prensa, porque cada encuentro es un acto para el pueblo, es muy simbólico, de esclarecer la vida de una persona. Y la prensa, enorme cantidad de prensa siempre presente de todos, incluso de medios que yo decía, ustedes no vienen, después no sacan nada, ¿qué vienen acá a registrar? A espiar. Pobrecitos, ellos eran trabajadores, de manera que había que respetarlos. Después lo que salía no sabíamos. En realidad salía, a veces era espectacular, porque no había otra cosa, no había otro remedio. Era la noticia del día, claro, a lo era mejor. Noticia, claro. Pero después muchas veces no sale nada de lo que es los derechos humanos en general, ¿no? Lo que se hace, lo que se trabaja. Hay como una suerte de ocultamiento del esfuerzo diario. Sí, es un tema que no lo quieren tocar, no les conviene, y si desde el Estado
el que preside el gobierno tampoco le interesa, Claro. con más razón. Hay un mundo muy injusto, Estela, ¿no? Y claro, se ve, y Dios mío, y además tirar una bomba y matar miles no importa No nada. importa, ¿no? Ahí está el curioso Premio Nobel de la Paz, ahí Claro, entregado a veces exacto. con cierto desagrado para muchos de nosotros. Exactamente. Bueno, ¿cómo se maneja la cosa entre triperos y pinchas en la familia? Porque ahí está... Con un respeto absoluto, Está porque ayer complicado, estuvimos ¿no? festejando el cumpleaños de una totalmente de gimnasia, Ujú. de mis nietas, con todo el grupo de gimnasia, y yo no dije nada, porque podía haber ido con Claro. la cara sonreír y decir, Claro, claro. y hacerle con el número 3 con los dedos, ¿no? Todas esas cosas, no porque, tenemos tantos temas para hablar lindos que, sí, se habla también de fútbol, pero no hay enemistad ni nada de eso. Es muy grato tenerte acá. Este Gracias. programa tiene que ver con las universidades, sobre todo está hecho en una universidad nueva de esa década, con mucha gente que es primer estudiante universitario. Vos venís de la docencia, ¿no? Ujú. Es un lugar de refugio del pensamiento, la universidad. Exactamente, sí. Y es lo que está en lo más puro, que son los estudiantes. Los estudiantes que se arriesgan en todo, tienen la pureza de eso, de ser jóvenes, sin unos intereses espurios ni para nada, sino el dar, ¿no? Ujú. Y hay que saber llevarlos, reconocerlos y ayudarlos, porque cuando se los discrimina, porque hablan de una juventud que no, mentira, Ujú. hay una juventud maravillosa. Y los chicos que han nacido en democracia, que tienen 11, 12 años, son pichones de militantes Ujú. de donde les guste, porque vamos a las escuelas y preguntan qué podemos hacer. Por ustedes, abuelas, ¿qué podemos hacer? Y uno les dice, bueno, hagan en donde más les guste por ahora y después más adelante, quién sabe si alguno de ustedes no es presidente. Claro, pues además tienen que hacer por ellos, no solamente por las abuelas. Claro, no, pero se involucran muchísimo, es una maravilla. Es un tema muy penoso, pero todavía se sigue escuchando que hay que hablar de la unión de los argentinos y demás. Y la verdad es que cuando uno reflexiona con algunos argentinos como o quienes reivindican el secuestro y la apropiación de bebés, parece que no es sencillo hablar de una unidad en Argentina, ¿no? Y esto me parece que en 200 años de historia. Claro, es decir, todos propiciamos la unidad de los Ujú. argentinos. Yo, personalmente, cuando hablo con los jóvenes, les digo, que no tenemos que pelearnos porque pensamos distinto. Si todos habitamos este país, vamos a charlar. A lo mejor algo común tenemos que Seguro, nos sirve claro. para tener, porque quieren esa famosa grieta, no la inventamos nosotros, la inventaron otros. Ujú. Ellos la hicieron la grieta y la siguen profundizando. Sí. Entonces no le vamos a dejar que, porque alguien de repente dijo, bueno, después de todo, algo hicieron, uno decirle de todo y ser enojado, decirle, a ver, explícame, ¿qué hicieron? Sí. Los taxistas, por ejemplo, son el ejemplo de la bronca, ¿no? Sí. Bueno, yo no viajo en taxi, pero las abuelas que vienen en taxi dicen, antes me enojaba y hasta me bajaba del auto, porque decían, esta mujer está loca, bueno, ¿cómo le llaman? Y lo que hizo y esto, no, bueno. Ahora dicen, Dios mío, la que nos espera. Porque ahí en ese momento la abuela le decía, dígame usted, ¿por qué la critica? ¿Usted el auto suyo? Sí. ¿Se lo pudo comprar? Sí. ¿Y trabaja bien? Sí. ¿Tiene casa propia? Y sí, pude. Y veranea, ¿no? Ujú. Sí, también. Bueno, ¿y por qué dice que está mal? Bueno, ahora los taxistas dicen otra cosa. Sí. Dicen, Dios mío, la que nos espera, por Ujú. Dios. No voy a poder pagar la luz. Bueno, es que hay una incidencia notable de los medios y la réplica entre ellos, ¿no? Una cita de Clarín acá tomada por Globo o El País o el Universal en México, reciclándose entre sí mismos, ¿no? Sí, Retroalimentándose. bueno, todo lo mismo, claro. A mí me ha pasado que me hayan dicho, por fin se sacaron de encima a esa mujer. Ujú. Y uno tiene que contar, sobre todo más allá de las personas, los procesos inclusivos, entre ellos el de la identidad nada menos. Claro, claro. Yo te debe pasar a vos de contar Sí. pormenorizadamente y ahí abrirle los ojos a muchos que Sí, están sí. influenciados con esto. Sí, sí. Y la otra es el pensamiento que también está instalado, producto, no sé si del consumo, del sistema,
de que vos te salvás solo, porque sos sí, sí. el adalid. Yo la casa la tengo porque yo trabajé, no, pero te dieron una oportunidad. Claro. Te dieron una oportunidad, lo Había pudiste, un porque entorno posible. mi papá trabajó toda la vida y nunca pudimos tener una casa. Así es. Y a mí me costó comprar una casa con un préstamo infame por lo poco que me daban para comprar un rancho, qué sé yo, lo que podía comprar. Y hoy en día, ahora parece que lo sacaron. Sí, está el Procrear, por ejemplo. Procrear, pero me parece que ahora lo sacaron, pero el Procrear le daba la oportunidad y con toda... Entonces, ¿cómo no valoran las jubilaciones? Ya ahora no se van a poder jubilar más los que no aportaron. Se termina la moratoria también, claro, sí. Sí, están cortando con todo y se van a empezar a dar cuenta. Lo triste es que no me alegra que se empiecen a dar cuenta. Porque nos va mal a todos en realidad. Claro, porque qué tristeza. Bueno, la gente tiene ilusiones, que tienen la duración efímera de la ilusión, creyendo que cualquier cambio va a ser para mejor, y la ilusión es eso, termina. Se engañaron, sí. Y además les fomentaron mucho el odio, la bronca hacia una mujer, que es ella, y que no obstante se despidió con una plaza de miles y miles de personas acompañándola en la despedida, ¿no? O sea que ningún presidente se fue así. Y con esa alta imagen positiva, ninguno, por lo menos en estos años de democracia, absolutamente. Así que bueno, hay que dejar que siga la historia. Con alta imagen positiva te vas vos, como siempre, te despedimos. Gracias. Te agradecemos mucho la charla, que a veces resulta inaguantable. Ha sido un gusto enorme. Nos gusta preguntar y escucharte. No, bueno, yo hablo bastante. no te quedas atrás. Sí, no. Por ahí en una pregunta doy miles de respuestas. Bueno, gracias por la vida, Estela. Gracias por llamarme, por el ejemplo. Un placer enorme, gracias. Un abrazo.